Pues buenas tardes de nuevo, mis hermanos. Vamos a iniciar leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 9. Y vamos a estar ahí en Pedro, no lo pierdan. Y estaremos moviéndonos a algunos otros pasajes. Y es la porción en la cual estaremos estudiando el día de hoy. Entonces, Primera de Pedro 1, del 6 al 9. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Vamos a orar nuevamente para poner este tiempo con nuestro Señor. Padre Santo, gracias, Señor, porque has permitido que leamos tu palabra, Señor, que escuchemos tu palabra, que te cantemos, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Ahora te damos gracias, Señor, porque permites que tu palabra sea expuesta, Señor. Te ruego que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe estas verdades, Señor. Te ruego, Padre, que mis hermanos puedan estar atentos, Señor, porque cuando se expone tu palabra es la voz de Cristo, Señor, la que habla, Padre. Ayúdame a exponerla de una manera clara, Señor. Y gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que nos seremos ministrados, Señor, seremos movidos a arrepentimiento, seremos movidos a santidad con tu palabra. Y si es tu voluntad, Padre, te ruego que algunos sean movidos, Señor, a arrepentimiento y fe para nueva vida, Padre. Te doy gracias por esta porción que nos dejas, en nombre de Cristo. Amén. Entonces, si vemos, mis hermanos, en estos pasajes que acabamos de leer, podemos ver aquí una palabra, un concepto que es el gozo del cristiano. ¿Sí? Dice aquí, inicial 6, en lo cual vosotros os alegráis. Esa palabra nos habla de un gozo extremo, ¿no? De un gozo del cristiano. Y si vemos acá al final del versículo 8, dice que creyendo en Cristo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces lo que encierra esta porción es el gozo del cristiano, ¿no? Y cierra con el gozo. Y en medio nos va a hablar por primera vez en esta epístola de las aflicciones de los cristianos. Pero vamos a ver que la forma de entender este tipo de aflicciones y la forma de entender el propósito de Dios que tiene con las aflicciones también nos moverá a gozo. Entonces el tema que podemos ver aquí es el gozo del cristiano. Sabemos que gozo no es lo mismo que felicidad, ¿verdad? La felicidad es lo que conoce este mundo. Y lo que la felicidad y la causa de la felicidad en este mundo es algo que es pasajero, sea lo que sea, ¿no? Sea viajar, o sea comer, o sea tener hijos, una familia, tener una buena salud, tener éxito en los negocios o una buena casa. Estos son ejemplos de las cosas que hacen feliz a un hombre. Y no necesariamente son cosas malas. No estamos diciendo eso. No son cosas malas, pero todo eso es temporal y se termina. El gozo del cristiano es eterno. Eterno. Y también hay una gran diferencia en donde busca el mundo sin Cristo la felicidad con respecto a donde el cristiano tiene el gozo, ¿no? Yo leí un artículo de la UNAM y dice esto: para muchos filósofos la felicidad constituye el fin último del ser humano. Es decir, la meta del ser humano para los filósofos, dicen, es ser feliz. Y lo han escuchado, ¿verdad? O sea, la meta es ser feliz. Pero dice esto: esa felicidad, dicen, está relacionada más con una forma de caminar por la vida que con el lugar al cual se llega. ¿Sí? O sea, esa felicidad está más relacionada en el cómo vives la vida que con al final, o qué pasará al final de tu vida. Yo pensaba, es otra forma de decir: comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:32. Es otra forma de decirlo. Nosotros lo tenemos en la Biblia de una manera más clara. Aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? Que ellos no esperan el regreso de Cristo, ¿qué les queda? Pues disfrutar lo que puedan de este mundo. Comer y beber porque mañana morirán. Pero ellos ignoran, ¿verdad?, la realidad de un juicio final.
Ellos hacen cualquier cosa para que este tiempo pasajero en esta vida, así sean 100 años, es un tiempo pasajero, le resulte en felicidad. Y no saben, no conocen o ignoran el fin, el lugar al cual ellos llegan. Bueno, aquí el apóstol Pedro inicia esta sección diciéndonos que la salvación es un motivo de gran gozo. Y si hablamos que la salvación es un motivo de gran gozo, es algo que es exclusivo de ¿quién? Del cristiano. Es algo exclusivo de aquel que ha sido salvado. Cuando dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, esta palabra es agaliao, quiere decir estar extremadamente gozoso. Es lo que dice, en lo cual vosotros están extremadamente gozosos. Y lo que produce ese gozo extremo es lo que se dijo en los versículos previos, en los versículos anteriores, ¿no? Y si recuerdan, ¿qué vimos en los versículos anteriores a este versículo 6? Vimos que bendecimos al Padre porque por nuestra herencia viva, sí, por nuestra esperanza viva, perdón. Y nuestra esperanza viva, lo que esperamos es una herencia en los cielos, es decir, es la salvación eterna, es ver a nuestro Cristo resucitado. Entonces dice, en lo cual vosotros os alegráis, se refiere a que a esa salvación que ya tenemos, a esa esperanza que ya tenemos. Y eso provoca en el cristiano ese gozo extremo. Y eso es independientemente de las circunstancias por las cuales un cristiano esté atravesando, como iremos viendo. ¿Sí? Nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Sí? O sea, pertenecemos a otro reino, a un reino que es celestial. Y en este reino celestial hay cosas exclusivas para los moradores de este reino, del reino de Dios. Y el gozo es una de esas cosas. El gozo es algo exclusivo para los moradores del reino de Dios. El gozo es algo que los moradores de la tierra, como se les conoce a quienes, a todos aquellos que no han puesto su fe en Cristo, es algo que no conocen, no lo pueden conocer. Es imposible. Pero nosotros sí lo conocemos. Entonces estamos viendo que el gozo es un resultado de la salvación, ¿verdad? Solo el que ha sido salvado ha conocido y ha experimentado ese gozo. Y vean cómo Pedro lo define aquí en el versículo 8 al final. Lo define un gozo como inefable y glorioso. Salud. ¿Sí? Lo define como inefable y glorioso. ¿Y saben lo que significa inefable? Inefable. Esta palabra griega es aneklaletos, hasta para pronunciarla está bien complicada, pero significa que es inexpresable, que es indecible, que es indescriptible. Yo cuando veía esta definición, que el gozo es indescriptible, le doy gracias a Dios porque es algo que no les puedo explicar. Es indescriptible, ¿cómo se los no puedo. Pero es algo que el cristiano conoce y experimenta. Todo cristiano lo conoce. Lo conoce, ese gozo. Entonces, el tema, ¿verdad?, que estamos viendo en esta sección es el gozo del cristiano, como estamos viendo. Y el apóstol Pedro inicia diciéndonos que la salvación es causa de gran gozo. Después, Pedro, como ya mencioné, nos va a hablar por primera vez de la aflicción. La aflicción es del sufrimiento. Nos dice que nuestra salvación presente, recordemos, ¿verdad? Hay una salvación pasada, que es cuando el Espíritu Santo nos trajo a nueva vida, y ahí inicia una santificación que es progresiva. Dios empieza a trabajar con nosotros. Esa es nuestra salvación presente. Y nuestra salvación futura es cuando el Señor Jesucristo venga y ya nos dé cuerpos glorificados. Bueno, en esta salvación presente vamos a tener, es necesario, como vamos a ver, es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Es necesario. Y cuando conozcamos, si Dios quiere, en esta hora, ese tipo y el propósito de las aflicciones que aquí se mencionan, tendremos gozo en medio de la prueba, independientemente de las circunstancias. Entonces seguimos hablando de ¿qué? Del gozo. Y finalmente el apóstol Pedro nos dice en esta sección que cuando se manifieste Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Esa fe preciosa que nos ha dado Dios, lo amamos sin haberle visto. Entonces dice que nos alegraremos con un gozo inefable y glorioso, un gozo indescriptible y glorioso. Entonces nos gozamos en la salvación.
nos podemos seguir gozando independientemente de las aflicciones, porque esas aflicciones son necesarias. Pero tenemos un gozo que no podemos hoy describir y que hoy no conocemos, pero que conoceremos, será glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Amén. Entonces, aquí estamos viendo algo, mis hermanos. Estamos viendo en estos versículos cómo Dios entreteje, o sea, cómo Dios está entretejiendo nuestro gozo con nuestra salvación, con nuestro sufrimiento y con nuestra gloria. ¿Sí? Porque es salvación, sufrimiento y gloria, ¿no? O sea, Dios entreteje nuestro gozo en este caminar cristiano, en este peregrinar del cristiano. Nuestro transitar de un extranjero y peregrino por este mundo caído es uno de salvación, sufrimiento y gloria. Ese es nuestro transitar. Salvación, sufrimiento y gloria. Y en ese orden. Y es uno de gran gozo en todo el camino. Es uno de gran gozo. ¿Sí estamos, mis hermanos? ¿Y por qué ese es el camino del cristiano? ¿Cuál es? Salvación, sufrimiento y gloria. ¿Y por qué ese es el camino del cristiano? Porque ese fue el camino de nuestro Redentor. Ese fue el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ayúdenme a buscar Primera de Pedro, que están ahí, capítulo 1, que están ahí. Vamos a ver versículos 10 y 11. Primera de Pedro 1, versículo 10 y 11. Y esta porción donde están estos versículos, si Dios quiere, los veremos con detalle el próximo domingo, si Dios permite. Pero vean lo que nos dice aquí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Habla de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos dice, indagan donde en las Escrituras acerca de esta salvación. Pero esta salvación tiene un nombre, es una persona. Dice el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces vemos, ellos indagan qué persona traería la salvación. Pero también ellos leen Isaías y ven de qué, del siervo sufriente. Entonces dicen, ok, ¿quién es esta persona que trae la salvación? Esta persona que sufrirá los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán después de toda esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se encarnó ¿para qué, mis hermanos? Para salvarnos, ¿no? Y así dar toda la gloria al Padre, porque ese era el plan redentor desde tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo, de nuestro Dios Trino. Redimir un pueblo para su gloria. Ahora, imagina, nuestro Señor se encarna, ¿verdad? Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios Santo, encarnado. Ahora imagina una persona que siendo santo, ¿no? O sea, nuestro Señor Jesucristo, sin pecado. Imagínatelo llegando a este mundo, que es un mundo lleno de pecado. Imagínatelo, Él entre seres humanos caídos, muertos espiritualmente. ¿Qué es lo que se espera? Que esta humanidad recibiera al Hijo de Dios con los brazos abiertos o que lo rechazara. Que lo rechazara. ¿Qué otra cosa se puede esperar? Él vino para salvar, pero Él sabía que iba a haber rechazo, sufrimiento. Es lo que se espera. Es, como hemos aprendido, es una humanidad que no busca a Dios, no quiere nada con Dios. La santidad le ofende, que le confronten lo ofende, lo mueve a ira, como vemos. Entonces llega una persona divina, santa, los confronta con su pecado, ¿verdad? ¿Para qué? Para mostrarles su necesidad de Él, del Redentor. ¿Y qué van a hacer? Lo van a rechazar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sufrió ataques de todo tipo por su santidad, de todo tipo por confrontar el pecado, de todo tipo por enseñarnos la verdad. Si su familia en la sangre lo tachó de no estar cuerdo, pensaban que estaba loco, así tal cual dice Marcos 3:21, ¿sí? Juan el Bautista llega a un punto en el que él duda y pregunta, oye, ¿este sí es Jesús, el verdadero Mesías? Duda, hay un punto en que duda. Muchos de sus discípulos, cuando ellos entienden el costo de seguir a su maestro, le dan la espalda y se vuelven. Los fariseos buscaban que cualquier mínimo error en sus enseñanzas para prenderle y matarle. Es que es como vemos la perversidad de los hombres. O sea, buscaban cualquier mínimo error, lo que fuera, cualquier cosa de error para matarle. Es lo que ellos buscaban. Uno de sus discípulos más cercanos, que fue
Judas lo traiciona y todos los demás huyen, ¿verdad? En esa noche de la traición. Finalmente lo llevan a un juicio con acusaciones falsas. Y Pilato, por temor a la multitud, se lava las manos y le condena a muerte. Entonces los guardias romanos, cuando ya llega con ellos, se burlan de Jesús, se ensañan de Jesús. Como sabemos, le colocan esta corona de espinas en su cabeza, le golpean, ¿no? Le dan de latigazos hasta cansarse. O sea, realmente se ensañaron con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque las obras de Él eran buenas, ¿verdad? Y las de ellos eran malas. Por su santidad. Por su santidad. Y lo más terrible del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo es que tuvo que cargar con la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios carga en Él la culpa por nuestros pecados. Y bendito sea Dios por eso. Pero el Hijo sufre la ira de Dios. Sufre. Él exclama: Dios mío, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado? Algo que no entendemos. Pero el Hijo, para poder salvarnos, estuvo dispuesto a recibir toda la ira del Padre. Y ve aquí al Padre, ¿verdad? O sea, a su Hijo, a la persona más obediente, más santa, más amorosa, más buena, que ha puesto un pie en esta tierra, el Padre descargándole toda su ira y abandonándolo. ¿Todo para qué? Para lograr salvar a pecadores creados del polvo, que lo rechazamos, que no queríamos saber nada de Él, pero que en su gracia viene y nos busca y nos da esa salvación gloriosa. Entonces Cristo se encarna para salvarnos y lo hizo a través de muchos sufrimientos. Él estuvo dispuesto a padecer por nosotros y para la gloria de Dios, para su gloria. Y la muerte no le pudo retener. Como sabemos, ¿verdad? Él resucita con gran poder. En la cruz Él vence a la muerte, a Satanás, el pecado, y resucita, y ahora está Él en su gloria. Entonces el saber, el ver ese resultado de sus sufrimientos anticipado, es algo que también a nuestro Señor Jesucristo lo llenó de gran gozo. Les leo Hebreos 12:2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cuál gozo? El gozo de que Él iba a ver terminada toda su obra. El gozo de que Él iba a ver a su esposa redimida por su sangre, por su sacrificio. El gozo de que iba a glorificar al Padre, cumpliendo con toda la obra de que el Padre le encomendó. Por el gozo de que Él se sentaría a la diestra de Dios. Por el gozo de que Él sería otra vez exaltado como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, ¿cuál fue el camino de nuestro Redentor? Uno de salvación, sufrimiento y gloria. Pero todo eso, Él fue el hombre más gozoso, ¿estamos de acuerdo?, que ha pisado esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que seguiremos viendo. Y los que estamos en Cristo, gracias a Dios por eso, seguimos el mismo camino que nuestro Redentor. Llega la salvación y vendrá el sufrimiento por Cristo. Pero si estamos sufriendo por Cristo, eso nos hace poner los ojos más en la gloria venidera. Entonces, por eso el mundo dice de nosotros que estamos locos. Solo el cristiano ve el sufrimiento como un motivo de gran gozo. No por el sufrimiento en sí mismo, sino por lo que el sufrimiento va a traer en nosotros, como veremos. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, esta enseñanza le puse como título: Cristo es nuestro gozo en la salvación, en nuestro sufrimiento y en nuestra gloria. Lo que vamos a ver. Entonces, el punto 1, vamos a ver 3 puntos, mis hermanos. El punto número 1 es lo que ya medio introduje: la salvación es un motivo de gran gozo. Vamos a ver como número 2 que el sufrimiento en el cristiano es decretado por Dios. Es importante entender esto: es decretado por Dios precisamente para preservar nuestro gozo. ¿Cómo? Vamos a ver eso. O sea, Dios decreta el sufrimiento en nuestras vidas para preservar nuestro gozo. Lo vamos a ver. Y punto número 3, nos espera un gozo glorioso que no podemos describir cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el punto número 1, la salvación es un motivo de gran gozo. Dice nuestro pasaje: en lo cual vosotros os
alegráis. Ya les dije, ¿verdad? Esta palabra alegráis significa estar extremadamente gozoso. Es lo que significa esta palabra. Entonces cuando Pedro dice en lo cual, como también ya les comenté, se refiere a lo que nos dijo en los versículos 3 al 5, en lo que nos acaba de decir previamente. Y nos habló de nuestra herencia, que nos habló de nuestra salvación. Esas verdades llenan de gozo al creyente. O sea, conocer que fuimos salvados, el cómo fuimos salvados y todo lo que se ha logrado en nuestra salvación, lleva al creyente a estar extremadamente gozoso. Entonces, esta palabra, regocijarse, aquí aparece como un indicativo y no como un imperativo. ¿Qué es esto? O sea, es decir, no es un mandato aquí en esta porción. No es algo así, oye, ¿eres salvo? Sí, entonces te doy la orden de que te alegres. No es un mandato, es un indicativo. Es decir, describe el estado de ánimo o el estado de una persona. Lo está describiendo. Es como en una boda, ¿no? En una boda. Si los dos novios llegan en circunstancias normales, ¿por qué? Porque se quieren y quieren formar una familia. Tú los ves y los describes. Y los ves y ¿qué dices? Están alegres. En circunstancias normales, están alegres. Después se les va a pasar pronto eso. No es cierto. No es cierto. Pero están alegres, ¿sí? O sea, no llegas a la boda y les das la orden en su boda. Oye, es tu boda, alégrate. No, ¿verdad? Tú lo describes y ¿qué dices? Oye, se ven muy alegres. Digo, gracias a Dios por eso. Bueno, es lo mismo. O sea, cuando Pedro dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis, describe el estado de ánimo de un cristiano. O sea, la naturaleza del cristiano ya ha cambiado, ¿cierto? Ya es una nueva criatura. Ahora, algo que caracteriza al cristiano es el gozo. El gozo. Sabemos que el gozo es un fruto del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu mora en nosotros, ¿eh? Amor, gozo, paz, paciencia, etc. Entonces, está describiendo a un hijo de Dios. O sea, un hijo de Dios se caracteriza por el gozo. Y lo que estamos viendo es que su salvación es lo que le provoca gran gozo. Gran gozo. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, has experimentado ese gozo. Lo conoces. Conoces ese gozo. ¿Por qué? Porque si eres salvo, entonces eso te provocó a ti el gozo. Es un distintivo exclusivo del cristiano, el gozo. ¿Sí? Solo el cristiano puede experimentar lo que es el gozo. ¿Sí? Entonces, ¿el gozo viene de qué? De nuestra salvación, de saber que tenemos una relación personal con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hay momentos, ¿verdad?, en los que no estamos experimentando quizás ese gozo. Hay momentos en los que quizás estemos pasando por tiempos donde ese gozo está apagado. Y también eso nos pasa como cristianos, ¿cierto? Y quizás ahorita al escuchar, oye, el gozo está bien, entiendo, debe de caracterizar al cristiano, pero en este momento no estoy viviendo ese gozo. Bueno, ¿por qué? Pues podemos mencionar varias causas, pero aquí Dios me dio a mencionar 3 causas por las cuales alguien no experimenta el gozo. La primera causa es que esa persona no sea un verdadero creyente, ¿cierto? Sí, es decir, ¿cómo podría alguien, ¿verdad?, que no es salvo experimentar el gozo de la salvación? No puede. Entonces, si alguien está escuchando esto y dice, y piensa que es cristiano y dice, yo no creo conocer el gozo, quizás es porque no eres salvo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntete de tus pecados. De nuevo, o sea, mira tu vida a la luz de la palabra de Dios, reconoce que eres un pecador y pon tu fe en el único que te puede dar salvación, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Serás salvo y entonces conocerás el gozo de la salvación. Es una causa. Otra causa es que siendo creyente, o sea, es decir, si eres un verdadero creyente, estés en pecado. Y no me refiero a que peques, porque todos pecamos. Todos pecamos. Dice Primera de Juan, ¿verdad? El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Todos pecamos, pero no practicamos el pecado. Entonces yo aquí me estoy refiriendo a alguien que esté estancado en un pecado. El pecado nos roba el gozo de la salvación. No puede convivir. Si estoy ahí por alguna razón alimentando un pecado, no lo quiero dejar, porque es eso, no lo quiero dejar. Eso está robando el gozo de mi salvación. No pueden vivir juntos, ¿cierto? Pecado, si Dios nos salva del pecado para darnos el gozo,
y estoy en pecado, pierdo el gozo. Así. Entonces, pongamos un ejemplo de algún pecado. Quizás estoy guardando rencor contra una persona, que a lo mejor sí me hizo mucho daño y todo lo que tú quieras. Pero ese rencor me está llenando de amargura y me está robando el gozo. Si alguien me ofendió y no importa la ofensa, y no lo quiero perdonar, porque esa es la palabra ya en un cristiano, ¿verdad? No lo quiero perdonar, lo creamos o no, eso nos está llenando de amargura y nos está robando el gozo. Y si ese fuera el caso, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que meditar nuevamente en el Evangelio. Tenemos que meditar en todo lo que Dios nos perdonó. ¿Cuántos pecados Dios no nos perdonó en la cruz del Calvario? Ni nosotros mismos lo sabemos, porque ya nos perdonó todos los futuros que Dios sabe que cometeremos y que nosotros no sabemos que cometeremos. Entonces, tienes que recordar, si no quieres perdonar, que todos tus pecados, tus ofensas fueron contra un Dios que es santo, santo, santo. Y la ofensa de este hermano o hermana que no quieres perdonar es de un pecador a otro pecador. ¿Sí? Todo el que me ofende a mí, él está ofendiendo ¿a quién? A un pecador. Y seguramente yo soy parte de toda esa problemática, no lo sé. Pero que tengo que recordar todo lo que Dios me perdonó. Tengo que recordar que todas mis ofensas fueron contra un Dios que es santo, santo, santo. Contra un Dios que Él sí no nos hizo ningún mal a nosotros. Y con todo entregó a su Hijo para salvarnos. Entonces, si no queremos perdonar, tenemos que recordar que seguimos siendo pecadores. Que nosotros muchas veces hemos pecado contra nuestro prójimo. Y quizás has pecado contra esa persona a la cual hoy no quieres perdonar. Aseguraría que así ha pasado, pero sería ver cada caso. Entonces, si no queremos perdonar, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la cruz de Cristo. Pedirle perdón por nuestra falta de perdón. Pedirle que nos dé de su gracia para poder perdonar. Y Él lo va a hacer. Porque somos hijos del reino. Y algo que caracteriza al reino, aparte del gozo, es que Él perdona. Entonces, el pecado nos roba el gozo de nuestra salvación. Si estamos pecando, este fue un ejemplo de un pecado, pero si estás consintiendo algún pecado, cualquiera que sea, tú lo sabes, tú con Dios, ve a la cruz de Cristo. Ve a la cruz de Cristo. Predícate de nuevo el Evangelio. Estoy hablando si eres un hijo de Dios, porque lo conoces. Para que Dios te dé nuevamente arrepentimiento y te regrese el gozo de la salvación. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, una causa para no experimentar el gozo es que no seas salvo. ¿Y qué tienes que hacer? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Otra causa por la cual no estás experimentando el gozo es que estás, como hijo de Dios, como cristiano, estás ¿qué? Consintiendo un pecado. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete de tu pecado. Lo mismo. Entonces, otra causa está, y que es como que directamente la que aquí nos apunta el apóstol Pedro, creo yo, es que nosotros tengamos un entendimiento pobre o incorrecto de nuestra salvación. ¿Sí? O sea, una causa por la cual no tengamos gozo es o porque tenemos un entendimiento incorrecto de cómo fuimos salvados, o porque no hemos profundizado y meditado en el glorioso Evangelio de Cristo. Todo lo que su obra de redención costó y todo lo que logró para nosotros. Es como que ya me olvidé del Evangelio. Como que sí, me salvó y ya me olvido de él y ahora me dedico a las obras. Que eso pasa desgraciadamente en muchas iglesias. ¿Y qué pasa en esas iglesias? Que muchos de los que están ahí siendo cristianos no son gozosos. No están meditando y no están considerando el Evangelio de Cristo. Ya lo olvidaron. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Estas palabras, en lo cual, ¿a qué se refieren? A lo que el apóstol Pedro nos dijo en los versículos 3 al 5. Y esas verdades que son la salvación, conocer la salvación, nos van a llevar a estar extremadamente gozosos. Y recordemos un poco de lo que ya vimos, ¿verdad? De estas verdades. O sea, Pedro nos llevó a bendecir al Padre, ¿no? Nos lleva a bendecir al Padre y nos dice, por su grande misericordia, ¿recordamos?
por su grande misericordia. Y si Dios tuvo misericordia de nosotros, es porque sin Él estábamos perdidos, totalmente perdidos. O sea, nadábamos en la corriente de este mundo, no buscábamos a Dios. Ese es el Evangelio, hay que entenderlo, desde ese punto de partida en nuestra vida. Ninguno buscábamos a Dios. Por eso dice Dios, por su grande misericordia. ¿Por qué menciona eso? Porque es lo que necesitábamos nosotros, la gran misericordia de Dios. Porque estábamos muertos en nuestros pecados. Sí, o sea, no lo buscábamos, pero gracias a Dios que Él tuvo esa gran misericordia. Gracias a Dios porque nos amó desde tiempos antiguos, como aprendimos, ¿verdad? Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Esas verdades ya nos tienen que empezar a llenar de gozo. Pedro nos dijo en el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y ya dedicamos todo un tiempo a entender qué es eso. Vemos que porque Dios nos amó, nos escogió para ser salvos. Es lo que quiere decir esto. Si Dios no nos hubiera amado, entonces no hubiera ido en busca de nosotros. ¿Sí lo vemos? O sea, Él porque nos amó, nos escogió y fue en busca de nosotros. Si no nos hubiera amado, no nos hubiera escogido y no hubiera venido en busca de nosotros. Entonces, gracias a Dios por eso. O sea, el cristiano que verdaderamente ha entendido su condición de muerte espiritual, de total desesperanza sin Cristo, ¿sí? El que no lo ha entendido, ¿sí? Es decir, el cristiano que piensa que llegó a salvación porque él hizo un esfuerzo, el que no lo ha entendido, él no encuentra gozo en la elección de Dios. ¿Por qué? Pues porque no cree en la elección de Dios. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no se puede gozar en la elección porque no cree en la elección. Pero si la palabra de Dios nos enseña la elección de Dios y la entendemos, eso nos lleva a un gran gozo, porque la palabra de Dios sí es viva y es eficaz. Entonces, aquel que piensa que llegó a salvación porque hizo algo, de nuevo, no cree en la elección de Dios. Y llega a pensar esto, no digo que todos, pero llega a pensar esto, que la elección de Dios es algo que es injusto. Llega a pensar eso. Y al que piensa así, Dios le responde. Y esto lo digo no para como traer condenación. El objetivo es para que traiga gozo a los que estamos en Cristo. ¿Sí? Vayamos a Romanos 9, por favor. Romanos 9. Romanos 9, versículo 20 al 24. Y aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es lo que se conoce como una diatriba. Es como si está él argumentando y contraargumentando con Dios mismo. ¿Para qué? Para enseñarnos las verdades, en este caso, de la elección y de la misericordia de Dios para con su pueblo. ¿Sí? Lo que está pasando aquí. Y dice él, ya estamos Romanos 9, 20 al 24. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, y aquí nos da así, nos aplastamos, pero nosotros por la gracia de Dios que llegó a nuestras vidas? Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Cuándo fueron preparados? Desde antes de la fundación del mundo. 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Y aquí estamos nosotros si estamos en Cristo, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, mis hermanos, si estamos en Cristo, la pregunta no es por qué Dios no escogió a todos para ser salvos. La pregunta es por qué Dios te escogió a ti. Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios me escogió a mí? Y no hay una respuesta más la que Él nos da, porque nos amó y por el puro afecto de su voluntad nos escogió para ser salvos.
¿qué esperanza tendríamos si Él no nos hubiera preparado de antemano como vasos de misericordia para su gloria? ¿Qué esperanza tendríamos? Ninguna. Piénsalo. Digo, ninguna. Pero aquí estamos. Amén. Dios, por su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, nos pasa de muerte sin esperanza, sin Dios en el mundo, a tener una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, el meditar y entender la gran obra de redención de Dios, mis hermanos. Doy gracias a Dios por este clases, este estudio bíblico que tenemos en las mañanas. ¿Qué estamos viendo ahí? Conociendo que esta gran obra de redención a lo largo de toda la historia. Y yo les comento, esa es nuestra historia, estamos en Cristo, esa es mi verdadera historia, es mi historia. Y ver que desde la promesa de Génesis 3:15 ya Dios me tenía a mí considerado ahí, y ver cómo su plan de redención va avanzando y yo estoy ahí, a mí me llena de gran gozo, mis hermanos. Me llena de gran gozo. Y le doy gracias a Dios porque aún ahora que por gracia del Señor puedo impartir nuevamente el curso, me sigue moviendo mucho las lágrimas. Y doy gracias a Dios por eso. Es un gozo indescriptible, pero sabemos cuál es ese gozo, lo conocemos. Amén. Entonces, así como el gozo, ¿verdad?, es un distintivo único del cristiano, la esperanza viva también lo es. O sea, los moradores de la tierra, y les digo, así se les conoce a quienes, aquellos habitantes de aquí que rechazan a Cristo, que escuchan el Evangelio, toman su propia decisión, creen en sus propias cosas y siguen rechazando a Cristo. Ellos no tienen esperanza. Su esperanza está ¿en qué? En cosas pasajeras, porque todo lo que este mundo ofrece es pasajero. Y nuestra esperanza está en lo eterno. Gracias a Dios por eso. ¿Sí? Y aquí les pregunto a todos, ¿qué es lo que tú consideras de mayor valor en esta tierra, en el hoy? Para ti, ¿qué es lo que tiene más valor? ¿Qué es? ¿Tu carrera? ¿Qué es? ¿Tu salud? ¿Viajar? No digo que no estudies, ¿verdad? No digo que no te cuides y no digo que no viajes, pero no tengas eso como lo más importante en tu vida. Lo más importante en nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, debe ser tan valioso para nosotros que estemos dispuestos a dejar todo aquello que quite nuestros ojos de Él en este mundo, lo que sea. ¿Sí? Debemos estar dispuestos a ordenar nuestras agendas, eliminar aquello que nos impida trabajar para el reino. ¿Sí? Debemos estar dispuestos, mis hermanos, incluso a dar nuestra propia vida por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y si estamos dispuestos a eso? Si sí, gloria a Dios por eso. Amén. Entonces Dios dice aquí en nuestro versículo, por medio del apóstol Pedro, en lo cual vosotros os alegráis. El saber que fuimos rescatados, ¿verdad?, de nuestra pasada manera de vivir vana, sin sentido, y que ahora tenemos una esperanza viva, nos hace estar extremadamente gozosos. ¿Sí? Entonces, si no tienes gozo es o porque no eres salvo, o porque estás consintiendo un pecado, arrepiéntete, o porque hace falta meditar mucho más en qué, en la gloriosa salvación que llegó a nuestras vidas. Amén. Y gracias a Dios por eso, que nos ayude a eso. ¿Sí? Entonces, si la causa de mi gozo es la salvación, lo que me roba el gozo es el pecado. Que también eso nos quede bien claro. Entonces, una vida de arrepentimiento continuo como cristiano es necesaria para que mi gozo sea continuo. ¿Sí? O sea, el arrepentimiento no fue una sola vez allá en mi salvación. Me sigo arrepintiendo vez tras vez. El Señor me sigue dando arrepentimiento. Él me sigue dando arrepentimiento y fe para que siga creciendo. Y así mi gozo permanece. En otras palabras, una vida que es santa, una vida piadosa, mantendrá mi gozo vivo independientemente de las circunstancias por las que yo esté atravesando. ¿Sí? O sea, repito eso, una vida santa, piadosa, obediente a los mandatos de Dios, eso va a mantener mi gozo independientemente de las circunstancias por las cuales yo esté atravesando. Y aquí está
de esas paradojas de Dios. Paradojas. Es algo que para el hombre no tiene sentido, pero para Dios, cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, tiene todo el sentido. Y esta es una paradoja. Entre más santidad haya en nuestras vidas, entre más obedientes seamos a la palabra de Dios, más seremos atacados por este mundo caído. ¿Qué le pasó a nuestro Señor Jesús? La persona más santa, más buena, más justa que ha puesto un pie en esta tierra, fue la persona más atacada. Entonces, entre más santidad y obediencia haya en nuestras vidas, va a haber más gozo, pero también va a haber más ataque de este mundo hacia nosotros. ¿Sí, sí lo vemos? Así es. Entonces, y Dios decreta el sufrimiento en nuestras vidas por causa de Cristo, precisamente para que quitemos nuestros ojos de este mundo, porque quien nos aflige es este mundo, de muchas maneras. Ahorita veremos algunas. Es quien nos aflige. Entonces Dios decreta, o sea, no permite, es diferente. Dios decreta, establece el sufrimiento en mi vida. Es muy diferente, es decir, no es como que viene aquí el carro y Dios decide, voy a permitir que llegue a él o no llegue a él. No, Dios decreta que llegue o no llegue. ¿Sí me explico? Es muy diferente. Entonces Dios decreta el sufrimiento en nuestras vidas, precisamente para que quitemos nuestros ojos de este mundo caído, porque ese sufrimiento, esas aflicciones llegan por nuestra vida piadosa. ¿Y llegan de quién? ¿De parte de qué? Del mundo. Así son las cosas como funcionan en el reino de Dios, y es importante entender esto. Y así pasamos al segundo punto, mis hermanos. El sufrimiento es decretado por Dios para preservar nuestro gozo. ¿Sí? El punto número 2. El sufrimiento es decretado por Dios para preservar nuestro gozo. Cuando yo tenía poco tiempo de cristiano, mis hermanos, me pasaron cosas que le pasan a todos los hombres. Y me refiero a todos, sean cristianos o no sean cristianos. Una de ellas es que yo dejo una camioneta estacionada en la calle, en cuestión de minutos regreso, y ya se habían robado todo el tablero, lo habían desmantelado, se habían robado un muñeco de Goofy que era de Memo, esto hace 20 años, y lo que no se robaron fue una Biblia. Ahí la dejaron. Y esa Biblia me la regaló el hermano que me compartió el evangelio, y gracias a Dios todavía la conservo, esa Biblia. Ahí la dejaron. Pero ya, imagínense, destrozada, cables por aquí, por ahí, nada. Pero ahí dejan ellos la Biblia. Pero bueno, no sé ustedes, mis hermanos, pero yo cuando recién empecé a asistir a una iglesia evangélica, ¿verdad? Ya cuando Dios me había alcanzado, yo por alguna razón pensaba que todos mis problemas ya se iban a terminar. No sé usted si llegó a pensar eso. Es lo que yo pensaba. Pues si ya soy cristiano, ¿no? Ya me estoy portando bien, pues ya los problemas se van a ir. Pero no, me seguían pasando cosas como estas, como el robo y muchas otras, como a todos nos pasa, ¿sí? Entonces, el tener una idea incorrecta de que por el hecho de ser cristiano los problemas se van a terminar, a mí me trajo desánimo, y eso es lo que trae desánimo. ¿Por qué? Porque tengo una expectativa que no es correcta. No, pues se deben terminar, no se terminan las cosas, pues me trajo mucho desánimo. Y otras cosas que fueron pasando. Llegó el punto de que yo pensaba que yo estaba mejor antes de ser cristiano que ahora siendo cristiano. Malamente, ¿verdad? Digo, gracias a Dios que Dios me sacó de ese error. Y eso fue hace más de 20 años. Pero todo era debido a ¿qué? A un entendimiento que es incorrecto. Es decir, este presente siglo es malo. Este mundo es caído. Está lleno de malas noticias. Está lleno de guerras, corrupción, falta de empleo, ¿no? Inflación, enfermedades, muerte. Y el cristiano no está exento de los efectos de todo esto, ¿no? Les repito lo mismo, quizás te has preguntado, ¿por qué si soy un hijo de Dios, si soy un hijo del dueño de toda la tierra, no hay un bienestar continuo en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por estas aflicciones, cualquiera que sea? ¿Sí? Quizás sea falta de trabajo, enfermedades, un hijo rebelde o un esposo inconverso, no sé cuál sea tu aflicción. La razón es que vivimos en un mundo caído por causa del pecado. Y también es que nosotros mismos seguimos pecando. Seguimos pecando nosotros. Entonces, esas mismas circunstancias que afectan a todos los hombres, nos afectan a nosotros. Si yo estoy en el piso 6 en la Ciudad de México y empieza a temblar, me va a afectar lo mismo que el que vive en el piso 5 y no es cristiano. O sea, las mismas circunstancias nos afectan a todos los hombres. Pero con todo, Dios nos ha librado de muchos peligros, ¿sí o no? Muchos, y quizás ni sepamos de cuántos.
de muchos peligros. Y las aflicciones que vivimos por estas causas comunes que estoy mencionando en este mundo, nos recordamos de que todas las cosas buenas que disfrutamos siguen siendo por pura gracia. Por pura gracia. Y me refiero a estas comunes, ¿sí? A estas aflicciones comunes. Porque a veces pensamos que cuando llegamos a la salvación, como que Dios ya está obligado a darnos todo y a evitar que suframos. ¿No pensamos eso? Como que llego por gracia, pero ya soy tu hijo, ahora sí ya dame todo. Todo lo que Dios, todo lo bueno que Dios permite en mi vida es por pura gracia. El día de hoy, si estoy en Cristo. Así tenga 25 años, si hoy desayuné, si tengo un trabajo, si puedo descansar, es por pura gracia. Nos olvidamos de eso fácilmente, pero hay que estarnos recordando, ¿sí? Por pura gracia. Y Él nos ha librado de la mayor condenación, ¿verdad? Del mayor peligro, que ¿cuál es? Ese infierno que le espera a todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Eso debería bastar para decirle: Señor, gracias por todo lo que mandas a mi vida. Amén. Entonces, la diferencia ante las mismas circunstancias, estamos entrando en un tema del sufrimiento, ¿verdad? Como ven. Pero la diferencia ante las mismas circunstancias que sufre un cristiano y un no cristiano es que entiende que Dios está en control de absolutamente todas las cosas, y la mayor diferencia es que el cristiano tiene una esperanza viva. El cristiano entiende que vive en un mundo caído, pero que solo va de paso. Somos extranjeros y peregrinos en este. Y no importa cuántos años Dios nos dé de vida, 100 años, dice, es como neblina que aparece y desaparece. Esa es nuestra vida aquí. Aprovechemos bien el tiempo, eso es otro tema. Pero nuestra esperanza es que nuestro Redentor vive. Y al final de los días que el Señor nos permita que, independientemente de las circunstancias que Él permita, ¿qué nos espera? La gloria eterna con Él. Eso es algo que es segurísimo. Esa es la gran diferencia ante las mismas circunstancias de alguien que es un hijo de Dios y de alguien que no es un hijo de Dios. Amén. Que nos ayude con eso. Pero fíjense, aquí entramos a esto, a lo que dice el texto particularmente. Además de los problemas y de las aflicciones que tenemos por causas comunes a todas las personas, ¿sí? Como estas que estoy mencionando, como cristianos, vamos a ser afligidos por sufrimientos que son exclusivamente de los cristianos. ¿Sí me explico? Es decir, las guerras, el COVID y inflaciones afectan a hijos de Dios y a no hijos de Dios, a cristianos y no cristianos, a todos. Pero hay un tipo de sufrimiento que es exclusivo del cristiano. Así como el gozo es exclusivo del cristiano, hay un sufrimiento que es exclusivo del cristiano. Vamos a 1 de Pedro 2:20. El domingo pasado, hermanos, descansamos 1 hora. Hoy la vamos a recuperar, no se preocupen. Los vi preocupados, así como, ¿qué va a pasar con esa hora que perdimos? No se preocupen. Hoy la vamos a recuperar. ¿Estamos bien? ¿Ya están gozosos? Muy bien. Entonces vamos a ver sufrimientos únicos y exclusivos ¿de quién? Del cristiano. Este es el evangelio, mis hermanos. Este es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, ¿aquí qué se refiere? En este contexto había mucha esclavitud, pero la esclavitud no es como la conocemos en nuestros tiempos. Era como el sistema de trabajo, ¿no? Eso era la esclavitud, ¿verdad? Entonces, son abofeteados ¿por quién? Por sus jefes, ¿sí? Por sus jefes, que eran sus dueños en ese entonces. Eso era diferente. Pero ¿qué dice? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que por hacer lo bueno, ¿verdad? Vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Pero ¿qué estamos viendo? Que hay sufrimientos exclusivos ¿de quiénes? De los cristianos. 1 de Pedro 3:14. Ahí está, vamos a movernos hacia adelante. 1 de Pedro 3:14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. ¿Sí estamos viendo? Por causa de la justicia. ¿Qué es esto? Por ser obediente a Dios, por comportarme de manera santa. Si por eso estoy sufriendo, bienaventurados sois.
Eres muy bendecido. ¿Por qué? Porque eso te dice que estás siguiendo los mismos pasos de tu maestro. Él se encarnó para salvarnos. Vivió una vida perfecta, pero sufriendo. Entonces, si nosotros estamos padeciendo por causa de la justicia, por lo mismo, somos bienaventurados. Porque estamos seguros que el camino que estamos transitando nos está llevando ¿a dónde? A la gloria. Primera de Pedro 4:14. Dice, si sois vituperados, o sea, insultados, calumniados, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahí mismo adelantito, primera de Pedro 4, 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, que tu padecimiento no llegue por causa del pecado. Por causa del pecado, ¿sí? Si tienes una empresa y no pagas tus impuestos, no vas a dormir bien. Vas a estar ahí pensando que en cualquier rato me va a caer el SAT. Entonces, ¿qué te dice? No sufras por causa del pecado, es lo que te está diciendo. Pero si alguno padece como cristiano, y aquí envuelve toda la vida del cristiano. ¿Qué es un cristiano? Ama a Dios, ama la ley de Dios, la obedece, vive en santidad. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y de nuevo, porque entendemos que vivimos en un mundo caído, y si vamos a vivir en santidad, ¿qué esperamos? Ataques de este mundo. Ahora, ¿te imaginas evangelizar a una persona diciéndole, arrepiéntete, pon tu fe en Cristo y serás salvo de la mayor condenación? ¿Cuál es? El infierno. Pero vas a sufrir de una manera única que hoy no conoces, ¿no? Pero al final de los sufrimientos te espera la gloria eterna. ¿Qué tal si así evangelizamos, mis hermanos? En lugar de decirle, llega Cristo y vas a parar de sufrir. Llega Cristo y tendrás ese coche que sueñas. Llega Cristo, o sea, ese evangelio es satánico, ¿verdad? Bueno, no es evangelio. Esa manera de ellos es satánica. Este es el verdadero evangelio. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo, serás salvo de la mayor condenación, que es el infierno. Y vas a sufrir de una manera única en los cristianos. Y el sufrimiento te va a llenar de gozo. ¿Cómo? Vamos a ver. Y al final de los sufrimientos vas a recibir una gloria que será eterna. Amén. Ese es el evangelio. Gracias a Dios por eso. Yo escuché a Miguel Núñez decir lo siguiente y se me hizo apropiado mencionarlo en este contexto que estamos estudiando. Dice que como iglesia tenemos que preparar a la congregación para ser mártires en un futuro no muy lejano. Tenemos que enseñar a la congregación para que tenga esa fortaleza de carácter para estar dispuesto a morir por causa de Cristo, para la gloria de Dios, como muchos lo han hecho en el pasado y lo siguen haciendo hoy en día en países donde hay persecución y que por ahora es ajena a nosotros. Yo creo que tiene razón. Y lo que está haciendo el apóstol Pedro, ¿verdad? De una forma providencial y soberana, al permitir que estudiemos esta epístola, él nos está preparando para eso. ¿Vendrá o no vendrá? No lo sabemos, pero el Señor nos está preparando. O sea, nos está enseñando a conocer los tiempos que estamos viviendo y también a conocer la naturaleza de nuestro llamado. O sea, como cristianos estamos viviendo en un mundo caído, y eso no es nada nuevo, ¿verdad? O sea, lo que ya hemos dicho, en un mundo caído. Pero hemos sido llamados ¿a dónde? A la gloria, como cristianos. Es nuestro llamado. ¿A dónde? A la gloria. Pero en esta vida, nuestro llamado es a sufrir por causa de Cristo. Hay que aprendernos, o sea, tener eso bien claro. O sea, Dios nos rescató para llevarnos ¿a dónde? A la gloria. Eso es futuro. Pero mientras llega la gloria, en esta vida estamos llamados a sufrir por causa de Cristo. Ese es nuestro llamamiento. Y si me gustaría que veáramos esto sin perder Pedro, vamos a Filipenses 1:29, por favor. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29, mis hermanos. ¿Estamos ahí? Vean. Digo, gracias a Dios por este versículo. Dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
aquí cuando habla que se nos ha concedido, se habla de dos privilegios. No tenemos duda que es un privilegio creer en Cristo, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice? Es un privilegio padecer por Cristo. Es decir, solo el cristiano puede padecer por Cristo. Padecer por causa de Cristo nos llena ¿de qué? De gozo. Y estas palabras las dice Pablo, ¿verdad? Que era un perseguidor de la iglesia. Y sabemos la historia. Él va en camino a Damasco, se le aparece Cristo, ¿no? Lo convierte y lo deja ciego. Y después manda Dios a Ananías, que no quería ir porque dice, es peligroso. Pero leamos esto, se los leo, Hechos 9:15, dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Igual que nosotros, mis hermanos, somos instrumentos escogidos por Dios. ¿Para qué? Y dice aquí, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Somos instrumentos para llevar el evangelio a otros hombres. Y dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, Pablo fue escogido para ser salvo, para por medio de él salvar a muchos más, pero también para sufrir por causa de Cristo. Amén. Si no entendemos que nuestro llamado es a la salvación, pero también a padecer por Cristo, si no entendemos eso, y si no entendemos que padecer por Cristo es un privilegio, entonces muchas quejas van a caracterizar nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a pensar que la vida es injusta. ¿Por qué si yo sirvo al Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas? Sí, es injusto. Bueno, no. Precisamente porque lo sirves es que estás recibiendo esos ataques. Gloria a Dios. ¿Qué hace Dios con su palabra? Nos renueva la mente. Es lo que está haciendo. Nos ayuda a ver las cosas conforme Dios las deja en su palabra para tener un entendimiento correcto de esta vida. Nuestro propósito, nuestro llamado en este mundo. Y Dios escogió a Pablo. No es que Pablo se estaba ofreciendo ahí, ¿verdad? Dios fue por él. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces este privilegio de ser salvo por el evangelio, de vivir el evangelio, de obedecer el evangelio, es un privilegio. De proclamar el evangelio, de predicar el evangelio, siempre viene acompañado del privilegio de sufrir por el evangelio. Es lo que nos está enseñando aquí. ¿Sí? Sufrir por el evangelio, lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en Filipenses, es un privilegio. Por eso es que Pablo se gozó, a pesar de que lo apedrearon y lo dejaron como muerto, tantos naufragios, latigazos, él siempre gozoso. Tenía muy claro su llamado, su propósito, y entendió, tanto que inspirado por el Espíritu Santo nos lo escribe, que padecer por Cristo era un privilegio. Amén. Entonces, y así fue la vida de José, si vamos al Antiguo Testamento, de Daniel, como leímos hace rato, de Pablo y de Jesús mismo. De Jesús mismo. ¿Por qué nuestra vida habría de ser diferente? No lo es. Entonces leamos de nuevo aquí nuestro versículo, pasajes 6 y 7, mis hermanos. 1, versículos 6 y 7. El versículo de estudio dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí, ¿qué dice nuestro texto? Que por un poco de tiempo seremos afligidos, sufriremos por un poco de tiempo. Y este poco de tiempo, mis hermanos, puede durar toda nuestra vida de este lado de la gloria. Le llamo un poco de tiempo comparado con el gozo eterno que nos espera. Hay que entender eso. Oye, ya van 3 meses, pues a lo mejor te faltan varios años. Hay que entender eso. Ahora, cuando aquí dice, si es necesario, mis hermanos, otras traducciones dicen, aun cuando sea necesario. Es decir, la forma de entender esto es que Dios
un Dios soberano, está en control de todos nuestros sufrimientos. O sea, lo que nos dice el apóstol Pedro aquí es de que Dios decreta el sufrimiento en nuestras vidas sin que apruebe Dios las acciones malignas de los hombres, ¿verdad?, que nos infligen ese sufrimiento, ¿sí? Vamos a sufrir por causa de Cristo. ¿Quiénes nos van a infringir ese sufrimiento? Los impíos. Los impíos. Pero eso está dentro del control soberano de Dios. Es lo que nos está diciendo aquí. El sufrimiento es por decreto soberano de Dios para nuestras vidas. Y es necesario vamos a ver para qué. Entonces, y recordemos, ¿verdad? Si Dios es bueno y si Dios decreta el sufrimiento en mi vida, es porque tiene un buen propósito para mi vida. Amén. Y el buen propósito que Dios tiene al decretar el sufrimiento en nuestras vidas es que nuestra fe sea probada y que sea afirmada. Y una consecuencia de una fe probada y afirmada es el gozo, ¿sí? Entonces, así es como Dios cuida mi fe. O sea, por medio del sufrimiento es que Dios está cuidando mi fe y preserva mi gozo. Entonces, el sufrimiento es decretado por Dios para preservar mi fe y mi gozo. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, aquí Pedro está haciendo una analogía. Así como lo más valioso sobre la tierra en los tiempos del apóstol Pedro, que era el oro, tenía que ser probado para dos cosas: para ver que fuera genuino y para quitarle las impurezas, para dos cosas. Él nos dice, bueno, si tu fe es mucho más preciosa que lo más precioso, más valioso que puede existir en la tierra, es tu fe, también tiene que ser probada para lo mismo, para comprobar que es genuina y para que sea limpiada y afirmada y que crezca. Es lo que nos está diciendo. Y la forma en la que Dios prueba nuestra fe es con el calor de las pruebas. Es como se prueba el fuego, ¿verdad? Se pone un horno, se calienta y así flota la escoria y la limpia. ¿Cuál es la forma en que prueba nuestra fe? Dios, de la misma manera. En el calor de la prueba, en el horno de la prueba. Pero Dios usa la maldad de los hombres sin tener nada que ver con la maldad de ellos, ¿verdad? Porque Él tiene control soberano de la prueba. O sea, Él tiene en su mano tanto el resultado, o sea, mi fe va a salir fortalecida, digamos, como la perilla que controla la intensidad del fuego de la prueba en mi vida. Tiene todo en control, en un hijo de Dios. Entonces, el resultado, cuando Dios decreta sufrimiento y una prueba para el hijo de Dios, el resultado solo es uno, en un hijo de Dios: que la fe va a ser afirmada, va a ser fortalecida y su gozo prevalecerá. ¿Sí estamos? Amén. Aquí me gustaría que una aplicación práctica de esto. Vayan de favor a 1 de Pedro 3, 1 y 2. ¿Ya está ahí, mi hermano? 1 de Pedro 3, 1 y 2. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, habla de estos maridos no creyentes, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces aquí tenemos a una mujer cristiana sufriendo quizás burlas, ¿verdad?, asperezas, quizás maltratos de un esposo que no es cristiano. Es lo que tenemos aquí. Ahora yo te pregunto, ¿acaso Dios no tiene el poder soberano de convertir a ese esposo, de traer a la fe a ese esposo, de transformarlo en un esposo piadoso y amoroso? ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿acaso Dios no tiene ese poder? Claro que sí lo tiene. ¿Y por qué no lo hace? Porque está afirmando la fe de la esposa, que es creyente, precisamente por medio de esa prueba, de ese sufrimiento. Y si la esposa entiende que Dios está usando a este marido, si entiende, entonces será movida la esposa a perseverar en su fe o buscará divorciarse. ¿Verdad? ¿A qué será movida? ¿Sí me explico la pregunta? Sí. A perseverar en su fe. Y tendrá gozo en medio de la prueba. Y si Dios le concede ver a ese esposo convertido, cuánto mayor gozo no tendrá ella y cuánta más gloria no le dará Dios por eso. Amén. Y aquí hay algo más.
Si Dios le concede a esta esposa cristiana ver a su esposo convertido después de que sufrió, no sé, varios años, esta esposa estará capacitada para animar y consolar a otras esposas que estén pasando por la misma situación. Claro que sí. Entonces Dios, vean, con su poder, este caso de que estamos viendo aquí, está preservando la fe de la esposa. Por medio de esa prueba la está haciendo madurar y la está capacitando para que ella consuele a su vez a otras mujeres que estén pasando por lo mismo. Es que es increíble la sabiduría y la bondad de Dios, mis hermanos. Es increíble. Muchas veces no lo vemos, pero gracias a Dios por eso. Entonces, este es el reino, ¿verdad, mis hermanos? De la gracia de Dios. Es decir, la iglesia no es un lugar para que nos acusemos unos a otros, sino que glorifiquemos a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Cuando está permitiendo el sufrimiento en ciertas personas, lo está capacitando a la vez para que quizás esta persona me consuele a mí. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a ver las cosas desde esa perspectiva que es celestial. En medio del dolor y del sufrimiento tenemos que conocer a Dios, conocer su cuidado soberano, su sabiduría, su poder, su bondad, su gracia y su propósito. Amén. Conociendo todo esto nos hará tener gozo en medio de la prueba. No por el sufrimiento en sí mismo, ¿no? ¿Sí? Y tampoco dar gracias por el que nos aflige. Ellos rendirán cuentas. ¿Pero por qué? Daremos gracias a Dios por el resultado que traerá la prueba. ¿Y que será cuál? Afirmar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Dios porque nos ha concedido nuestra salvación y nos ha concedido sufrir por causa de Cristo. Amén. Y así pasamos al tercer y último punto de estos tres, mis hermanos. Nos espera un gozo glorioso cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos de nuevo nuestro pasaje, mis hermanos. 1 Pedro 1, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces Dios va a llevar nuestra fe a un punto tal de que por nuestra fe, vean mis hermanos, por nuestra fe vamos a recibir alabanza, gloria y honra de nuestro Salvador Jesucristo cuando Él regrese por segunda vez. O sea, ¿cómo? O sea, está diciendo que yo voy a recibir alabanza de mi Señor Jesucristo. Es lo que dice este texto. ¿Y de qué forma? Mateo 25, 21, se los leo. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la manera en que vamos a recibir alabanza, gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. Entonces, mira, nuestro Dios nos da la fe. Nuestro Dios preserva nuestra fe. Y al final honra nuestra fe. Y por esa fe preciosa que nos ha dado, le amamos sin haberle visto. Y eso es lo que nos llena de un gozo inefable y glorioso. 1 Pedro 1, 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto. Ve qué fe nos ha dado Dios. O sea, verdaderamente la fe es un don de Dios. ¿Qué fe nos ha dado Dios para amar a alguien que no le hemos visto? En quien creyendo, dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo que es indescriptible, que es inefable y que es glorioso. Y así dice, vas a obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación eterna, definitiva, final de vuestras almas. Cuando dice aquí alma, se refiere a todo lo que somos: cuerpo, espíritu, o sea, toda la persona completa. Es lo que dice aquí. Entonces, mis hermanos, lo que vimos en estos versículos, mis hermanos, es como Dios entreteje sabiamente nuestro gozo con nuestra salvación, con nuestro sufrimiento y con nuestra gloria. Amén. O sea, el transitar de un extranjero y peregrino por este mundo caído
Es uno de salvación, sufrimiento y gloria. En ese orden. Y es uno de gran gozo. ¿Por qué? Porque ese fue el camino de nuestro Redentor. Isaías 53, 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Qué está hablando? Un sufrimiento que es físico. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué manera fuimos curados? Porque la salvación eterna de nuestras almas llegó a nuestras vidas. Hay una relación directa entre el sufrimiento físico de Cristo y, en nuestro caso, el de sufrir por Cristo físicamente. ¿Con qué? Con la salvación, con el reino de Dios, con el que el reino de Dios se siga extendiendo. Quiero que nos cerremos con eso. Cristo vino a salvarnos y él sabía que para salvarnos él tenía que padecer. Pero él vio el futuro, vio y se llenó de ¿qué? De gozo. Y por su sufrimiento físico nosotros fuimos salvados espiritualmente hablando, ¿sí? Y también físicamente y también eternamente. Pero llegó primero ¿qué? La salvación espiritual. Entonces aquí la pregunta es esta para todos nosotros, mis hermanos. ¿Estamos dispuestos a ser heridos para que otros sanen espiritualmente? Ese es el plan de Dios. O sea, tenemos que sufrir físicamente para que otros lleguen a salvación. Ese es el plan de Dios. O sea, ¿está dispuesto a sacrificar comodidades, deseos, aspiraciones por el reino de Dios? El reino de los cielos necesitaba el sufrimiento de Cristo. Y Dios ha decretado que en el reino de Dios, que este reino avance por medio del sufrimiento por Cristo. Cuando yo sufro por mi fe, el reino de los cielos le está ganando terreno al reino de las tinieblas en este mundo. Entonces, ¿estás dispuesto a sufrir por el reino de los cielos? Cristo estuvo dispuesto a hacerlo. Y por eso le amamos. Amén. Y por eso tenemos esa esperanza que un día le veremos cara a cara. Y eso nos llena de un gozo inefable y glorioso. Amén. Pues vamos a cerrar aquí, mis hermanos. Padre Santo, pues gracias, Señor, porque sabemos que solo por tu Espíritu Santo podemos entender estas verdades, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra mente hubo un tiempo en que estaba entenebrecida, Señor. No entendíamos nada de esto, Señor. No lo creíamos, no queríamos conocerlo, Señor. Pero ahora por tu bendito Espíritu lo podemos hacer, Señor. Gracias, Señor, porque nos ayudas a ver a este mundo caído desde una perspectiva celestial, Padre. Gracias porque nos has concedido, Señor, el privilegio de creer en Cristo y de sufrir por Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrazar el sufrimiento por causa de Cristo como lo hizo nuestro Señor Jesús. Así has decretado que tu reino avance, Señor, y gracias porque nos haces parte de eso, Señor. Gracias, Señor, porque mientras estamos en este camino a la gloria, en este desierto, así seamos vituperados, maltratados, lo que sea, Señor, sabemos que nos espera una gloria eterna, un gozo inefable, un gozo indescriptible, un gozo glorioso, que será cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en su segunda venida, Señor. Esa es nuestra bendita esperanza, Señor. Y gracias, Señor, por eso, Padre. Gracias por el gozo, por la fe, por la salvación. Todas las bendiciones, Padre, que nos da, Señor. Ayúdanos a seguir meditando en estas cosas, Padre, para que nuestro gozo sea completo, Padre. Gracias te damos por todo, en nombre de Cristo. Amén.